Buenos días, Domingo. Es un placer compartir contigo en este espacio. Aquí tratando de no aterrorizarme. Sí, ¿tú crees que está demasiado alto el nivel de... Sí, la gente está aterrorizada. por donde quiera? Hay sintomatología de eso. Sí, hay gente que exacerba ese estado de ánimo, nada más viendo noticias y buscando noticias sobre eso. A ver si yo pienso que lo hacen con la esperanza de que le den la información de que hay una medicina que la cura, que la previene y todo eso, pero lo que oímos es que la vacuna va a tardar tiempo. Sí, no hay noticia en términos de eso. Pero mira, antes de entrar en ese tema, que es importantísimo y sobre todo para alertar a la sociedad dominicana y el mundo de que no se permitan mentalmente entrar, ¿sí?, en este estado mental de terror, me preocupa un poquito las decisiones que están tomando tanto el Ministerio de Educación y también la gente de la Asociación de Profesores, ¿cómo se llama? La ADP, con respecto a la finalización del año. Yo quiero decirle a ellos que lo más importante del proceso educativo se llama el cambio de conducta del sujeto en función del plan del programa de estudio y de las expectativas que tiene la sociedad. Desarrollar competencias, introducir valores, desarrollar habilidades y destrezas. El parámetro para determinar si una persona debe o no pasar a otro curso debe estar en función de su rendimiento. Cualquier decisión que se tome obviando la realidad del perfil del estudiante, del nivel de aprovechamiento, es una decisión errada. Y este coronavirus nos ha traído a nosotros grandes revelaciones. Una de esas revelaciones tiene que ver precisamente con el nivel de instrucción, la capacidad de discernimiento, la educación que tienen nuestros ciudadanos. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de tomar una decisión y que esa decisión sea académica y que no esté enfocada a otros intereses que no sea precisamente el desarrollo mental de los estudiantes. Hay una experiencia previa parecida a esa. Sí. Sí. En el año lectivo, 1965-1966, yo estuve inscrito tres veces en ese año. ¿3 veces? En 3 cursos diferentes. ¿3 veces? 3 veces. Porque yo empecé en una escuelita hogar, pero que era del sistema, Sí. en septiembre. En septiembre. Y antes de que finalice el año, era abril, vino la guerra. En mayo, a finales de mayo, por ahí, 28 de mayo, nosotros nos fuimos a Barahona, a Paraíso específicamente. Y allá me inscribieron allá en la escuela, allá en Paraíso. ¿En el mismo curso? En el mismo curso, Okay. en primero, Sí. que yo estaba. Y pasé a segundo. Yo sabía leer todo, ya leía bien. Entonces, cuando venimos aquí, se reanuda el año escolar que estuvo interrumpido, se reanuda en octubre, creo. Y como yo, me inscribieron en segundo. Yeah. Y de segundo, desde octubre a diciembre, yo pasé a tercero. Octubre, diciembre, 2 meses, 3 meses. Sí, entonces en enero empezó el nuevo año escolar, me inscribieron en tercero y en esos 5 meses hasta mayo yo pasé a cuarto. Wow. ¿Y cómo tú te sentías pasando de un curso a otro? Naturalmente el conocimiento es acumulativo de curso en curso, hay todo un plan sistematizado. Oye, para mí que me hubiera convenido que viniera otra guerra, porque yo era un niño disléxico. Aléxico. Explica eso. Que no lee. A pesar de estar temprano en la escuela,
yo recuerdo que estábamos en Paraíso y yo leía, más o menos. Me recuerdo una tarea, el libro de Tatica y Fellito. Me acuerdo la expresión, el caballo de papá corre mucho. Yo no conocí ese libro. Entonces nos ponían unos ejercicios, nos daban palabras para hacer una oración. Y yo recuerdo que yo lo hacía perfecto. Pero cuando entonces venimos a Santo Domingo, me inscriben en una escuela donde lo que usaban era el método global de enseñanza, de la lectura. Y ahí yo no iba. Entonces yo estuve frenado desde casi 7 y pico de años hasta los 10, que fue el año ese en que estuve 3 veces inscrito en 3 cursos diferentes. Y para mí fue una bendición haber avanzado tanto, haber recuperado todo ese tiempo que yo duré frisado con ese método global de la enseñanza. Ahí te benefició. Que es el método precisamente que se usa ahora mismo en educación, donde hay unos supervisores que si ven a la maestra diciendo, usando el método silábico, aquel de la M con la A, sí, más la M con la E, la cancelan y ya pierde todo su privilegio. Entonces, eso es una fábrica de disléxicos. Ok. ¿Y a qué edad tú te graduaste, Domingo? A los 20, yo entré a la universidad a los 20, porque hice el bachillerato en La Perito, y es un bachillerato de 3 años, ahí más o menos completé casi. Bien. Recuperándome. Entonces, bueno, ese antecedente, con relación a lo que tú dices, es relativamente normal esa producción de ese estado de terror que la gente tiene. No es que ninguna entidad gubernamental, nacional, se haya dedicado a fabricar personas aterradas, sino que el hecho mismo de estar viendo televisión, oyendo radio, nada más noticias sobre coronavirus, noticias como sobre el coronavirus, ya eso exacerba los ánimos de mucha gente. Hay otros que rechazan oír todo ese tipo de cosas. ¿Tú ves? Para no infoxicarse con esa situación. Oye, esa infoxicarse. Sí, que cuando tú te intoxicas de tanta información, desastrosa. Ahora, Domingo, puede darse el proceso dual. Vamos a entender primero lo que es el terrorismo. Y el terrorismo ha existido aproximadamente 200 años y puede encontrar elementos no tan sistematizados como hoy en día se habla, porque se ha internacionalizado. Hay personas, organizaciones con intereses económicos, con intereses políticos, con intereses religiosos, que de alguna manera diseñan estrategias violentas para serle aplicadas, en donde el objetivo no va necesariamente hacia quien le produce el daño, sino a la mente de una persona. Desarticular. El objetivo de un proceso de terrorismo, de un acto de terrorismo, es precisamente manipular la mente de alguien que le está afectando para que entonces ceda en cualquier tipo de solicitud o interés que tenga esa persona o ese grupo que imprime el terrorismo. ¿El terror qué es? El terror es un nivel de miedo desbordado, ¿sí?, que se sale de los patrones normales, en donde el sujeto va a empezar a emitir comportamientos del cual él no tiene total control. Recuerden que el miedo es una emoción y las emociones son reacciones automáticas que emite el organismo con el objetivo de adaptarse a una situación determinada. Correcto. Una de las 6 emociones básicas es el miedo. Y el miedo se produce cuando hay una situación, un evento de peligro. Y lo que hace el miedo es que te pone en condiciones para tú poder escapar en términos físicos y biológicos. O sea, hay un perro que te quiere morder, tú brincas una pared altísima. 3 veces de tu tamaño. 3 veces de tu tamaño, en donde había lo que dice Joe Vera, fondo y cuello de botella. Tú te rajas el muslo, te está desangrando y no te das cuenta en ese momento porque hay una sustancia que te está dopando
Ajá, está anestesiado. Te está anestesiando con el propósito de que tú puedas escapar del perro. Una vez pasa el estado de miedo, Te desploma. te desploma. Entonces, la función del miedo es ponerte en condiciones para que tú escapes. Sí, porque las emociones, una definición evolucionista, las emociones son un lenguaje con que los animales, y ahora están metiendo a las plantas, nos comunicamos con la naturaleza. Correcto. ¿Tú ves? Sí. Entonces, las cosas que son dañinas tienen olores fétidos. La carne podrida, porque significa que hay bacterias. Sí. Las heces significa que hay bacterias. Entonces, todo lo que no te conviene tiene un olor fétido para que tú te alejes. Sí. Sin embargo, las cosas que sí te convienen tienen olores muy llamativos, muy sí. agradables. Sí. Y eso te hace cerca. El ejemplo que tú ponías del perro, el perro, tú vas por el camino y se encuentran en el mismo camino los dos. Él de lejos levanta acusa las orejas, te muestra los colmillos y te hace un gruñido. Ese gruñido quiere decir, si te acerca, te voy a arrancar lo que Dios te dio. Ahí hay ira, esa es la emoción de ira, que se expresa de esa manera. El perro se comunica contigo presentándote sus colmillos y gruñéndote. Sí. Entonces tú dices, ¡ay, cojo! Sí. Y te devuelve o te coge por otro lado. Sí. Ahí la naturaleza se comunicó contigo. Sí. Te avisó de un peligro y tú lo evitaste. Sí. Pero igual pasa, entonces, tú hablas, por ejemplo, de los alimentos descompuestos que pueden tener niveles de toxicidad, que pueden dañar el organismo, Sí. pero de la misma manera, por ejemplo, las emociones, que por ejemplo la tristeza, que duele en un estado determinado, la gente entiende que la tristeza es mala. Sí. Sí, la tristeza está dando un mensaje. Exacto. Uno de ellos es que provoca compasión en los demás. Ajá. Y entonces se inician acciones solidarias. Sí. Es un llamado que tú estás haciendo. También, mira. sí. Porque inclusive, si a una persona pierde un familiar cercano, querido, esa gente siente que el mundo se le acabó, que no existe nadie. Tiene esa sensación. Entonces, ese es el momento que más necesita acompañamiento. No para que tú le estés hablando disparate. Exacto. Tú vas y te le sientas al lado ahí. Y lo acaricia, lo pasa. Sí, al principio lo saludo así, sí. pero te le sientas ahí. Tú sentado ahí todo ese tiempo le estás diciendo que no estás solo. Sí. Entonces siguen llegando más gente y se quedan ahí. Incluso hay una costumbre que yo he visto que medio se pierde, que después del enterramiento la gente vuelve a la casa y se sienta con los dolientes. Se lava las manos. Sí, se sienta con los dolientes ahí un rato. Es eso, es combatiendo la depresión de la persona que tuvo la pérdida. El hecho de que no se sienta solo. Tú tienes que estar hablando, tú te le sientas al lado y punto ahí. La ira, por ejemplo, que la gente la tipifica como mala, pero tiene un rol también claro, de adaptación también. Claro. Te está diciendo, óyeme, no me sigas molestando, óyeme, lo que tú me hiciste me molestó, óyeme, yo me siento mal, paremos aquí, vete, aléjate. Eso es lo que dice la ira. Vamos evitando problemas. Vamos a evitar los problemas. También, si tú ves que un tajalán le da una patada, un golpe al hijito tuyo de 6 años, tú ves, esa ira es la que te ayuda. Te va a dar la fuerza suficiente para enfrentar la situación y vengarte o alejar al tipo. ¿Entiendes? Pero vamos a seguir con el ejemplo del perro, por ejemplo. Si ya la pared no es de 3 veces más alta que tú la brincas, sino de 4, ya es imposible que tú la brinques.
Bueno, yo he visto tigres que le han brincado. Ok, pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer ahí ya? Tú no puedes correr porque el perro te tiene entre la espada y la pared. Bueno, ocurren unos mecanismos de emergencia. Yo vi un tipo huyéndole a la policía un día y él parecía que tenía cadillo en la palma de las manos y en la de los pies. Un hombre araña. Sí, porque escaló eso y logró, primero dio un buen salto y como si estuviera caminando por la pared, con las manos con la pared, agarró el borde final Sí. y dio y terminó de saltar. Y un amigo mío me contó que en una época esa de los años 60, huyéndole a la policía, hizo algo parecido. Y que al otro día, los otros días iban todos los tigres a ver, déjame ver qué fue lo que este hombre brincó. Nadie lo creía. Entonces, en el caso de la aversión, que es otra de las iras básicas también. En las guerras pasan estados así excepcionales, porque la guerra es un asunto que te presenta muchos actos excepcionales, para lo cual tú tienes que tener, mostrar un valor que tú nunca te imaginaste que podía tener. Sí, y que está ahí. Entonces ahí salen una serie de heroicidades que cuando se cuentan la gente cree que es mentira. Incluso en películas, tú sabes, eso es fantasía. Y yo recuerdo una vez a Armando Almanzar hablando, diciendo que en las guerras pasan cosas extraordinarias que se reflejan en películas y la gente cree que eso fue un invento del director. Pasan cosas extraordinarias en la guerra. Sí. En el caso de la aversión, que precisamente es para protegerte de que tú consumas cualquier tipo de sustancia Dañina, que pueda hacerte daño y te alejes. Pero en el caso de la alegría, que es otra emoción, que es la que la gente siempre busca, la alegría podría ser dañina en algún momento, cuando tú la usas de manera inadecuada. Por ejemplo, hay un mal que se llama el mal de risa, en donde el sujeto no puede controlar parar de reírse. Y eso al final, en exceso, va a fatigar precisamente el organismo y la persona inclusive hasta puede colapsar. Hay algunas teorías con respecto a algunos daños cerebrales que impiden esto. Ahora, donde queremos llegar es al miedo. Estamos en el miedo y en el día de hoy el tema que estamos tratando en la receta médica de la Z, Noel de la Rosa, Domingo Carrasco, para analizar la situación en la República Dominicana de cara a lo que siempre se habla y de lo que se está hablando siempre. Pero hasta dónde la exposición exagerada, hasta el conteo de los muertos, la cantidad de enfermos, podría producir dos posibles fenómenos psicológicos. Por un lado podría estar la habituación o la desensibilización. Las personas ya le pierden el miedo a este estímulo que se presentó con tanta frecuencia, dejan de emitir la conducta de quedarse en sus casas y deciden salir. Pero por otro lado están los más vulnerables, que son aquellas personas que tienen un miedo desbordante hasta llegar a algo enfermizo, como por ejemplo una fobia, que es un miedo irracional, donde no hay un evento que te amenace tanto y tú le tienes miedo como quiera. Y por otro lado, por ejemplo, una cucaracha, la emoción que se debe emitir ante una cucaracha es la aversión, o sea, el asco, no el miedo. Pero la gente confunde y dice, no, es miedo que le tengo, no es aversión que usted le tiene, porque la cucaracha no te va a matar. Pero yo no sé de dónde viene lo de la cucaracha. Bueno, pero... Oye, el profesor Fidel Geldes, biólogo chileno de clase mundial era ese señor. Y aquí no lo supimos aprovechar. Fue que introdujo la materia de conducta animal. Introdujo la materia conducta animal. Aquí en la escuela de psicología. Sí. Y es la única escuela que daba conducta animal. Y yo creo que ahora mismo es la única que da conducta animal. Él decía que la cucaracha es la cosa más limpia que hay. Que incluso la cucaracha vive limpiándose a cada rato. Y que él, que trabajó en un barco ballenero como biólogo marino, cuando él veía la cucaracha encima del pan, él se la quitaba,
la sacudía y se comía su pan y nosotros, ¡che, qué asqueroso! Entonces resulta que yo vi por ejemplo, la cucaracha está adaptada para que tú no puedas hacerle daño. Por ejemplo, nadie mata una cucaracha de un zapatazo que le tire, porque la cucaracha tiene unas neuronas en la parte trasera, que hay unos vellos acoplados a ellas, que entonces cuando tú le mandas el zapatazo, la presión del aire, ella lo percibe y cambia de dirección. Ahora, Domingo, una pregunta. ¿Tú te atreverías entonces a comerte una cucaracha? No. No, Cunto, no lo dejes que responda, llévatelo. Estamos conversando con Domingo Carrasco, psicólogo evolucionista de este programa. Y me sorprendió ¿qué fue lo que tú dijiste, Domingo? Oigan esto, lo que están sintonizando ahora, oigan esto. Espérense, está lleno el panel, pero no podemos, tenemos que desarrollar. Nosotros estamos tratando en el día de hoy el tema del terrorismo psicológico o terrorismo comunicacional. Pero primero estamos dando una pincelada sobre lo que son las emociones, porque el terrorismo tiene que ver precisamente con una alteración en las emociones, específicamente el miedo. Y ahí llegó el tema de la aversión, que es una emoción, y un símbolo de eso es la cucaracha. Pero Domingo me ha dicho algo que me ha dejado sorprendido. Vamos a ver, Domingo. Bueno, entonces el profesor nos decía que la cucaracha era uno de los seres más limpios que hay. Viven limpiándose. Tú estás relajando. Pero yo recientemente leí algo sobre la cucaracha. Y la cucaracha lo que hacen en tu casa es limpiar. Limpiar y protegerte contra bacterias patógenas. Porque la cucaracha lo que come son heces de los demás insectos. Que van por la suciedad. Sí. Y come bacterias. Entonces yo digo que las mujeres quizás le tienen tanta aversión a la cucaracha porque la cucaracha la está denunciando como que no limpia. O sea que en una casa donde haya mucha cucaracha, a quien hay que observar es no a las cucarachas, sino a los encargados de la limpieza. A los encargados de la limpieza. No, pero tú no eres más, Domingo. Bien, Domingo. Por eso cuando tú limpias, ¿desaparecen? Sí. La cucaracha no está en la suciedad. Entonces, mira, Domingo, el terrorismo que ha existido ya en muchos años, yo decía y comentábamos que la intención del terrorismo no va es paralizar a quien se le produce el daño de manera directa. Es un mensaje que se le envía a una persona para que esa persona entre en pánico o un miedo exagerado y tome decisiones que para él pueden ser perjudiciales y benefician al otro o que no querían tomar. Y hay muchos tipos de terrorismo: el terrorismo internacional, cuando se hace de una nación a otra; el terrorismo local, cuando los grupos que cometen estos actos son internamente de la sociedad o el país; está el terrorismo económico, cuando el enfoque es hacia desestabilizar la economía o tener un fin económico. Y el que consideran el más extremo es el terrorismo yihadista. ¿Ese qué contenido es? ¿Religioso o es geopolítico? Es una mezcla de todo. Económico también. Claro. Incluso hay un psicólogo evolucionista de la Universidad de Nueva York, se llama Daniel Krugel, que él, después del 11 de septiembre, se dedicó a estudiar el terrorismo yihadista. Y el suicidio, el suicide bomber, ¿cómo es? Es ese mismo. De la película esa, que hicieron una película. Sí, el suicida que se amarra los explosivos. Ese, el perfil que han hecho es de que es soltero, normalmente soltero y sin hijos. O sea que no tienen ninguna ancla en la vida, vamos a decir. Exacto. De las anclas más importantes. Exacto. Entonces, hay estados islámicos que lo consideran, ¿cómo dice? Mártires. Que es como un héroe. Y el mismo Saddam Hussein premiaba a la familia con $25,000, no sé si por un tiempo que... Entonces Krugel dice que hay que cortarle a los terroristas todos los beneficios colaterales que eso le deja a la familia.
Ok, porque es una especie de herencia que él está garantizando a su Sí. familia. Pero además, en la comunidad, los descendientes de esa familia son tratados como de una raza especial también. O sea que los hijos, los sobrinos de él, van a conseguir buenas parejas. Porque En función de esa historia, de esa sí, de leyenda. ese prestigio que le deja. Y además se van a beneficiar. Pero ok, Domingo, y qué Entonces, bueno que es contigo que tengo esta él conversación. plantea confiscarle todas las cuentas, una. Y otra cosa muy eh, radical, como eliminar a la familia. Muy radical. Eliminar la familia. Pero bueno, esos son... Pero por el otro lado está, porque inmolarse así, desaparecerse físicamente así, por una decisión propia, inclusive uno explotando la misma bomba, apretando el interruptor de la bomba. Cuando estamos hablando de emociones, y estamos hablando que las emociones precisamente lo que te dicen es, el miedo te dice, quítate del camino que viene el tren. Corre, que ahí viene el sujeto con una pistola, viene el esposo de tu amante, viene con una pistola. Y tú dices, yo me voy porque estoy en desventaja. Eso es lo que te dice el miedo. Entonces, en este caso, de esta persona suicida, para implantar terrorismo, no se someten a un proceso de desensibilización para disminuir esa respuesta que da el sistema límbico donde están las emociones, No, para que no se active esa reacción de manera automática. no, porque el vínculo religioso que tienen ellos, la fe que tienen ellos y el fanatismo con su libro sagrado que le asegura una vida chulísima en el paraíso. Esto que va a sufrir aquí es prácticamente nada comparado con esos beneficios que tú vas a recibir. Y se habla que te van a esperar con qué sé yo cuántas Siete mujeres vírgenes, que yo vírgenes. cuántas vírgenes, que no solamente es, después que tú la poseas, al otro día vuelven a ser vírgenes. O sea, va a ser permanentemente virgen. Es en función de su oferta, entonces. Dicen, pero Entonces, yo no le digo el Corán eso, yo no le digo nada de eso en el Corán. entonces, en la época de hoy, época de una comunicación interactiva, época de los fake news o las noticias falsas, que con mucha frecuencia nosotros encontramos en los medios de comunicación interactivos, sobre todo las redes sociales, para buscar like y también para manipular el comportamiento de los sujetos de forma masiva. Esto de la posverdad, en donde el sujeto no cree en los hechos, sino en aquello que le genere emociones agradables, que lo haga sentir bien independientemente de que sea falso. Esto de lo que es el control mediático, la conciencia colectiva, la masificación y el tema de la manipulación también, que se ha hablado mucho en la época de Hitler, por ejemplo, con Joseph Goebbels, los principios básicos, estrategia básica de la manipulación mediática, y que ha sido analizada de manera profunda por uno de los pensadores de este siglo vivo más renombrado, que es Noam Chomsky, que te habla específicamente de cómo los poderes, los grupos, utilizan la información para lograr hacer un cambio de conducta buscando beneficio particular. ¿Qué es lo que sucede entonces con el coronavirus? El manejo de las informaciones por las redes sociales, por los medios de comunicación y el impacto que está teniendo en la producción del terror en las personas. Fíjate, para eso uno tiene que hacer una breve historia de lo que fue, de las pandemias. Bueno, la pandemia es una epidemia que se expande fuera de un país. Y los historiadores de la antigüedad dan cuenta llamaban pestes, porque no sabían ni siquiera que la producía. Y el fervor religioso proclamaba que eran castigo divino por el mal comportamiento que los ciudadanos estábamos teniendo. Un dato interesante. ¿Tú ves?
Hay una famosa pandemia que hubo, que empezó en el Medio Oriente. El rey de Siria de esa época prohibió que se cocinara en el mercado. Oye, ¿dónde viene lo de la distancia social? Física, más que todo. Sí, es eso. Ujú. Y ya desde esa época se intuía que mientras más aglomeraciones había, más rápido se expandía la peste. No sabía que la producía. O sea, no se Era sabían, intuición. no sabían de bacterias, no sabían de virus, no Ujú. sabían de nada de eso. Entonces, hubo muchas. Y hay una que llamaron la peste negra, que ocurrió en 1889. Y se intuyó que se expandía tan rápidamente por las redes de trenes que tenía Europa. Si tú salías a caballo Sale tú solo, dos de personas máximo. Gibraltar para Alemania, sabes todo lo que tú vas a durar en ese camino. Sí. Pero sin embargo, en el tren, eso se reduce a horas. Luego de esa vino la llamada peste española, que no era española, eso empezó en Norteamérica. Se le pegó a ellos los españoles. Sí. Y quienes llevan la, la, la gripe española a Europa son los soldados norteamericanos que llegaron infectados. Infectaron a los demás soldados. ¿Por qué la llamaron española? Porque España fue la que más eco se hizo de esa pandemia. Los periódicos y todo. Y prácticamente España hay que dar a conocer, internacionaliza el conocimiento de la pandemia. Y los alemanes y los franceses y toda esa gente le pusieron la gripe española, Ya. que no tuvo origen en España. Ella la popularizaron. Exacto. Entonces, ahora los, los biólogos ahora dicen que esa pandemia la produjo una variante del uno que he conocido ahora, que es el N1, ¿cómo es? H1, N1, ¿cómo es? H1, N2. N1, sí, Sí, algo así. ese era el mismo virus, pero que no se conocía el virus en esa época. Virus quiere decir como veneno, que es una palabra alemana. Ujú. Los franceses la llamaban gripe y así llegó a nosotros, al español, como gripe. Los italianos le llamaban influenza. El término influenza para referirse a este tipo de cosas es porque en Italia decían que esos estados eran influencia de los movimientos de los astros, como lo entiende Ok. la astrología. ¿Cuál? Ok. Dale. Vamos a recibir la llamada de nuestro coordinador Héctor Guerrero Heredia. Buenas, Héctor. Déjenme provocar un poquito a esos psicólogos que están en el aire hoy. Quita a tu amigo Domingo, Héctor. Yo estoy oyendo Domingo, sí, teorizando, pero que me diga lo siguiente. ¿Vamos a continuar el mismo status quo de cuarentena, toque de queda? Primera pregunta. ¿Vamos a continuar con el país en la calle en las mañanas, montando 5 personas en un carro público? La gente apenas se cree que ya que la mascarilla lo es todo, pegándose entre ellos. Y el toque de queda en la noche, porque como país tercermundista necesitamos la guardia en la calle para tranquilizar. ¿Vale la pena seguir así? ¿No vale la pena bajar la toque de queda de 5 de la tarde a 8 de la noche
para que el gentío que se monta en los carros públicos sea más diluido y haya menor contacto. Mira, Simple y sencillamente, hay que comenzar a quitar la idea de terror, de que el Estado lo puede controlar todo. Tenemos 50 y pico de días ya de experiencia. Ya supimos que no pasó la debacle en Puerto Plata, tal y como la receta médica responsablemente lo dijo, que el sol, el agua, el salitre, el mar, la temperatura, el trópico, nos ayuda. No es que no nos enfermamos, no es que no hay virus, pero no hay duda de que no es igual que lo que decía Domingo con la fiebre española o como le da a los países templados. No sé qué más hay que demostrar para hablar de que la virulencia en el trópico no es igual. No sé hasta dónde. Lo que pasa es que hay un discurso oficial que no le conviene eso. Entonces, es aceptable la famosa intervención que se está haciendo. Porque si es fumigar, nada fumiga más que un sol de 8 de la mañana a 5 de la tarde en República Dominicana, ¿verdad? Entonces, echarle agüita y cloro a las calles donde la temperatura está a 40 grados por el sol, ahí no hay nada, eso es bulto. Bien, van a intervenir, qué bueno, que entren a las casas e intervengan a los que están asintomáticos o sintomáticos. Obviamente serán los sintomáticos que aparecerán. Pero este bulto debió haberse hecho hace 45 días. Entonces que no me vengan ahora que es ahora. Porque Pedro Ureña, con 20 jóvenes que querían trabajar, le dieron una lección al Estado y demostraron las cosas como son. Entonces, ya tenemos experiencia, ya la posición de los que pensamos en salud está cambiando. La catástrofe son los próximos 2 años de economía. Ayer parió una tortuga de esa gigante que apareció en una playa dominicana. La naturaleza está feliz con este virus, porque su principal agresor, el hombre, le ha dado un descanso. Entonces, este discurso filosófico y de enfrentamiento a este bichito, tenemos que irlo tomando porque estamos en el siglo XXI. El mundo no se va a acabar por el COVID ni un virito. Así que yo creo que es hora de que las posiciones críticas, que son las que hacen la ciencia, y Domingo debe estarse viendo cuando yo digo esto, ya deben comenzar a abrirse. Héctor, Dígame. unos científicos de la Universidad de California dicen algo parecido a lo que tú estás diciendo. Dicen que el enclaustramiento impide que la gente entre en contacto con, ¿cómo se llama? El virus atenuado. Exacto. Y eso va a hacer, dicen ellos, que esto se prolongue mucho más todavía. Ah, pues Bueno, fue la te voy a medida dar de otro Suecia dato. entonces, Héctor, la medida de Suecia entonces, aunque ha muerto mucha gente en Suecia, pero ¿Cuántas personas han muerto? creo que van más de 3.000, si no me ¿En dónde? equivoco. ¿En dónde? En Suecia. Ah, en Suecia. Sí. Que esa fue la decisión que tomaron de que la gente Sí. siga en la calle. Un experimento, como dicen ahora, un experimento Bueno, social. pero es que la realidad es que lo único importante es la inmunidad que tengamos y que desarrollemos frente a los virus, porque los virus van a seguir apareciendo. Sí. Oye, esta otra Entonces, cosa, Héctor. ya la teoría de que nosotros teníamos que quedarnos callados, esperar que el gobierno actuara, ya esto pasó, al pueblo que lo entienda. Héctor, El pueblo no entiende nada, el Héctor. pueblo entiende que si hacen test y aparecen. oye, El Héctor, otro punto, espérate, oye esto. Dicen los epidemiólogos del Imperial College, que es la mejor escuela de epidemiología del mundo, que si tú no conoces la distribución del virus, tú no puedes hacer nada. y como no la conocemos aquí, podemos hacer muy poco. Exacto. Esa Porque- es la posición de la receta médica de hace 3 meses. Héctor,
Entonces la idea no debe ser de que vamos a esperar que el virus desaparezca, sino de que hayan buenos protocolos y de que aparezca la farmacoterapia adecuada. ¿Y la vacuna? La vacuna. La vacuna va a aparecer eventualmente. Lo que no podemos es seguir en este estado de trágico y de terror, porque no lo hay. No hay un estado de terror porque no hay un desborde de los servicios de salud, porque no hay tanta gente grave y las muertes son las mismas desde hace un mes. Es más, han ido bajando las muertes. Entonces, que quede claro que las cosas no pueden seguir con este mismo ritmo porque sabemos la razón por la cual queremos que siga la cosa igual. Todo el mundo lo sabe ya. Hasta Y el yo tercer punto Ajá. es una falta de respeto a la condición humana tercermundista, el logo de quédate en la casa, porque los tercermundistas y los pobres dominicanos no tienen casa, tienen rancho y piezas. A eso no se le puede llamar casa. Un dato A importante. la forma en cómo viven los pobres en los barrios hacinados en República Dominicana. No es una casa. Entonces, ese discurso de quédate en casa en Nueva York, en España y en Italia, ya tiene que ir cambiando aquí. Porque ¿qué es preferible? Que 500 personas que viven en 100 metros cuadrados estén en la calle cogiendo sol o estén metidas en una pieza tosiéndose entre ellos. Entonces, ya las cosas, o la pava ya no pone donde ponía. Ya las cosas hay que irla segmentando y analizando sin histeria, sin miedo, Una pregunta. sin terror. Una pregunta. En el proceso comunicacional de la información, ¿no debería existir un equipo multidisciplinario enfocado en el tema de la salud mental? O sea que... Hace 2 meses, hace 2 semanas, Uh-huh. la primera persona que habló sobre eso fui yo. Y dije que el secretario de Salud debería cederle la comunicación de salud a la comisión. al Consejo de Seguridad Sanitaria y Emergencias que se hizo. ¿O no fue así? Sí. Lo dijimos. Como dijimos el viernes pasado, que iban a aumentar los casos el fin de semana para inventarse estas famosas intervenciones, que si uno lo piensa con moral, con ética y con rabia, debió haberse hecho hace 45 días. Que no me vengan con este bulto hoy. El cerco. Que debió haberse hecho hace 45 días. ¿Viste el bajón que dio de ayer para hoy? ¿Cómo? El bajón que dio de ayer para hoy. Porque no se han hecho las evaluaciones, no se hacen test. Héctor, O tal vez fue por la evaluación, tal vez fue por la intervención que no se ha hecho, que bajó. Héctor, Dime. hazme una pregunta peligrosa ahí que Cundo está pidiendo la pausa. ¿Qué te parece? Mira, que un que no fuña. Bye.